Buenas entusiastas de la semiología, en especial de la semiología cardiovascular. Bienvenidos a este taller de soplos cardíacos. Esta primera conferencia tratará acerca de generalidades acerca de los soplos cardíacos. Comencemos. Los ruidos cardíacos S1 y S2 son los primeros que deben ser identificados cuando se ausculta un corazón. El S1 o primer ruido cardíaco se debe al cierre de la válvula mitral y tricuspidia. El S2 o segundo ruido cardíaco se debe al cierre de la válvula aórtica y pulmonar. En mayor modo se deben al cierre de las válvulas. Sin embargo, hay otras cosas como por ejemplo el aumento de la presión, el movimiento de las valvas, el movimiento de las cuerdas tendinosas que también pueden contribuir a los ruidos antes mencionados. Pero para efectos de semiología, el primer ruido se debe al cierre de la válvula mitral y tricuspidia y el segundo ruido se debe al cierre de la válvula aórtica y pulmonar. Como sabemos, el corazón se describe como un cono truncado. Y aquí podemos ver cómo se trata de esta figura geométrica que es el cono. Si le quitamos el vértice o punta, va a quedar entonces un cono truncado. Y este es el cono truncado acostado. Esta es la forma del corazón. Y esto tiene una importancia de sobremanera porque vamos a describir los soplos a nivel de la base, porque es la base del cono, y los soplos a nivel de la punta, que es el ápex. Lo vamos a ver ahora mejor en este diagrama del tórax. Entonces, como podemos ver, esta es la base del cono y aquí están los soplos, los ruidos de la base que pueden ser aórtico y pulmonar y los soplos o los focos de auscultación de la punta, del ápex, que son los focos tricuspidio y mitral. Entonces, una de las primeras cosas que debemos hacer es aprendernos cuáles son las áreas de auscultación. En este caso, los focos de auscultación. El primer foco de auscultación es el foco aórtico. El segundo foco de auscultación es el foco pulmonar. El tercer foco de auscultación es el foco aórtico accesorio, también conocido como foco de Erb o punto de Erb. El cuarto foco de auscultación es el foco tricuspidio y el quinto foco de auscultación es el foco mitral. Nuevamente, la auscultación no solo se restringe a los focos de auscultación, también hay otras áreas aledañas. Por ejemplo, en el área aórtica podemos involucrar la clavícula, primera y segunda costilla, en el área pulmonar, el foco pulmonar, pero también áreas aledañas hacia la izquierda del paciente y así sucesivamente. O sea que no nos circunscribimos solo a los puntos en donde se ubican los focos, sino a las áreas que involucran también estos focos. Las partes del estetoscopio son muy importantes. Al final de esta presentación veremos cuáles son estos estetoscopios. Pero lo primero que tenemos que saber es que la parte que va colocada en la cabeza del auscultador se determina por los auriculares, los tubos binaurales, el tubo en sí del estetoscopio. Y lo más importante es la pieza que va hacia el pecho del paciente y que se va a dividir en dos cosas principalmente, en el diafragma y en la campana. Nuevamente la secuencia auscultatoria. El auscultador se va a colocar a la derecha del paciente y va a iniciar con la auscultación del foco aórtico, va a seguir con el foco pulmonar, el foco aórtico accesorio o punto de Erb, el foco tricuspidio y finalizará con el foco mitral. Luego entonces también auscultará a nivel del cuello y a nivel de la axila. También puede hacer auscultación a nivel de la espalda si escucha, por ejemplo, un soplo en maquinaria que es característico del ducto arterioso persistente. Pero ¿cómo voy a describir los soplos? Y esto es lo más importante que debemos sacar de esta presentación, porque debemos de
seguir un orden en cuanto a la descripción de los soplos. Y hay varias características que vamos a ver. Por ejemplo, la localización. ¿Cuál es el área anatómica? ¿Dónde se escucha mejor? La intensidad, su forma o configuración. Esto tiene que ver con el volumen del sonido, es decir, la amplitud de la vibración del sonido, y depende no solo del sonido, depende también del tamaño del paciente, del hábito del paciente, es decir, si un paciente con un hábito longilíneo, es un paciente grueso, con gran panículo adiposo, y por supuesto va a depender de la configuración del tórax. También podemos describir la configuración de un soplo como increyendo, decreyendo, increyendo, decreyendo o en barra. La duración es el largo que se escucha el sonido. Por ejemplo, puede haber un sonido que suena como un clic, un snap, que llaman los americanos, o en inglés, en español se traduce como un chasquido, el soplo propiamente dicho y un frote. El tono es la frecuencia de vibración, es decir, los tonos altos, es decir, los agudos, se escucharán mejor con el diafragma del estetoscopio, mientras que los tonos bajos se escucharán mejor con la campana. Esos son los tonos graves. La calidad se trata de la combinación de las frecuencias. En inglés se pueden describir los soplos como sharp, dull, booming, snapping, blowing, harsh y musical. En español, las traducciones más o menos serán rudo, soplante, aspirativo, eyectivo o musical. El tiempo se refiere a dónde son escuchados los soplos o los ruidos con respecto al ciclo cardíaco. Y así pueden ser, por ejemplo, holo o pansistólicos que duran toda la sístole, pre, meso o tele, sistólicos o diastólicos, o también pueden ser, como ya mencionamos anteriormente, soplos continuos como el del ductus arterioso persistente. También veremos cómo es la irradiación. ¿Se acuerdan que les dije que había que ocultar los focos en una secuencia específica, pero luego también tendríamos que ocultar cuello y axila? Entonces veremos cómo se irradia el cuello, perdón, cómo se irradia el soplo. Si el soplo se irradia hacia el cuello, hacia la axila o hacia el tórax posterior. Finalmente, veremos cuáles son los factores que pueden modificar un soplo. Y aquí vendrán las maniobras que podemos utilizar para diferenciar entre un soplo y otro. Por ejemplo, los cambios de posición, como pueden ser el decúbito lateral izquierdo, que facilita la ocultación de soplos a nivel mitral, la inclinación hacia adelante, que va a facilitar los soplos de la ocultación de los soplos de la base, el hand grip, que es la contracción de los puños, el squatting, que significa acunclillamiento, la maniobra del Valsalva, la maniobra de inspiración y expiración profundas, la maniobra de Rivero-Carvalho y la inhalación de nitrito de amilo, que prácticamente no es utilizada en las maniobras semiológicas actuales, pero que tiene un interés histórico en cuanto a la semiología. Me gustaría en este momento que ustedes vieran esta curva de presión-volumen del ventrículo izquierdo. Si se acuerdan de su fisiología, esto era una pesadilla. Sin embargo, esta curva de presión-volumen nos describe perfectamente dónde uno puede escuchar el soplo. Por ejemplo, aquí vemos la presión de la aurícula izquierda, aquí vemos la presión del ventrículo izquierdo, y aquí vemos la presión aórtica. Y si ustedes se fijan, aquí ocurre el cierre de la válvula mitral y va a generar el primer ruido. Entonces, cuando se cierra la válvula mitral, empieza a aumentar la presión a nivel del ventrículo hasta que la presión del ventrículo supera la presión de la aorta y se abre la válvula aórtica. Esta generalmente no es escuchado. Cuando se abre la válvula aórtica o la válvula pulmonar, esto, a menos que haya una patología de la válvula, no se debe escuchar. Entonces ocurre un rápido aumento de la presión hasta que empieza a declinar, y cuando empieza a declinar ocurre el cierre de la válvula aórtica, que nos va a marcar el segundo ruido cardíaco, disminuyendo importantemente la presión del ventrículo hasta que se iguala con la presión de la aurícula,
y ocurre la apertura de la válvula mitral, que tampoco es un fenómeno que normalmente se debe escuchar. Debemos escuchar los cierres de las válvulas, más no las aperturas de las mismas. Si escuchamos la apertura, por ejemplo, la estenosis mitral, vamos a escuchar un chasquido de apertura. Eso es una patología de la válvula. Aquí vemos la relación entre los ruidos S1 y S2 con el electrocardiograma. Si ustedes se fijan, el S1 se produce inmediatamente después del nadir del QRS, y el S2 ocurre después de la onda T. Entonces, entre el S1 y el S2 va a ocurrir la sístole ventricular, y entre el S2 y el siguiente S1 va a ocurrir la diástole ventricular. Esto se veía mucho y nos era muy útil anteriormente cuando utilizábamos el fonocardiograma. ¿A qué me refiero con el fonocardiograma? Era una representación o medición de el ruido cardíaco con respecto al electrocardiograma. Cuando hablamos de las características de los soplos, por ejemplo, aquí podemos ver un soplo increyendo. ¿Cómo sería? Un soplo en decreyendo sería. Cuando hablamos de un soplo increyendo, decreyendo, sería. Y cuando hablamos de un soplo en barra, sería. Este es el tiempo en el que auscultamos a los soplos, y si ustedes se fijan, entre el S1 y el S2 ocurre la sístole, y entre el S2 y el siguiente S1 ocurre la diástole. Entonces podemos ver un soplo protosistólico al inicio de la sístole, un soplo mesosistólico en la mitad, o cuyo nadir se encuentra en la mitad de la sístole, un soplo telesistólico al final de la sístole, un soplo pansistólico que se oculta en toda la sístole, un soplo diastólico temprano o protodiastólico, un soplo en la mitad de la diástole o mesodiastólico, y un soplo presistólico o telediastólico. Pueden utilizarse ambas terminologías, que ocurre al final de la diástole o prácticamente al inicio de la siguiente sístole. Finalmente está el soplo continuo, que va a involucrar tanto al S1 como al S2. Ahora me gustaría mostrarles algunos estetoscopios que tenemos. Este estetoscopio es el que probablemente ustedes tienen. Es un estetoscopio Classic 2. Estas son las piezas para auscultar, que se colocan en el oído. Y aquí están el diafragma y la campana del estetoscopio. Evidentemente deben invertir, porque esta es una herramienta de trabajo que ustedes van a tener. Tenemos también este estetoscopio, que es un Cardiology 3, perdón, muy similar al anterior, pero con los tubos un poquito más gruesos. Nuevamente, diafragma y campana. Muy buen estetoscopio este. Estos son los estetoscopios tipo Littmann. También tenemos los estetoscopios tipo Rapaport. Estos son de doble tubo, como ustedes pueden apreciar acá, y nuevamente tienen una pieza de diafragma un poquito más gruesa, y la campana también es un poquito más profunda. Este es el llamado estetoscopio tipo Rapaport. Y para los entusiastas como nosotros, están también los estetoscopios electrónicos, que han venido a revolucionar nuestra auscultación. Por ejemplo, este es el estetoscopio electrónico de Littmann. Es un muy buen estetoscopio. Se enlaza vía Bluetooth con la computadora, y podemos tener un registro de fonocardiograma de los soplos. También existen, por ejemplo, estos estetoscopios electrónicos de última generación. Este es el ECHO. Si ustedes se fijan, tiene algo como plateado acá. Este estetoscopio tiene la particularidad de que puede recoger no solo el fonocardiograma, sino una derivada del electrocardiograma, lo cual nos asegurará que el soplo se trata de un soplo sistólico o diastólico, porque lo veremos en relación con
el tiempo del electrocardiograma. Siendo así, les agradezco por su atención y pasaremos entonces a la descripción de los soplos por patología. Muchas gracias.